Gracia y paz, amados hermanos. En los últimos días he estado recibiendo varios correos electrónicos que me preguntaban sobre lo que estaba sucediendo allí en la zona de la frontera de Gaza y todos los ataques que habían habido contra Israel, la defensa que había hecho Israel también. ¿Y qué opinaba al respecto? Me preguntaban si esto podía ser cumplimientos proféticos, que si había algún texto de las Escrituras que avalara lo que está pasando o cosas similares. No he contestado ninguno de esos porque ya he visto que muchos pastores han hecho vídeos y reflexiones al respecto de lo sucedido, la opinión teológica que tienen sobre estos acontecimientos. Sin embargo, todo eso me ha llevado a pensar, analizar y a meditar un poco en algo que he estado viendo en los últimos años en medio del pueblo evangélico y que en parte me preocupa. Lo que voy a estar diciendo ahora es una opinión personal sobre ese tema. No deseo ofender a nadie. Yo sé que es un tema sensible, es un tema que algunos llevan muy arraigado en el corazón y no quiero realmente lastimar a nadie. Así que voy a entender y sé que muchas personas van a poner comentarios contrarios y lo respeto y lo entiendo. Solamente voy a ofrecer una opinión respetuosa y espero que los comentarios sean igualmente respetuosos. Pero voy a hablar sobre la idolatría que creo que existe en medio del pueblo evangélico hacia Israel. No es todo el pueblo evangélico, pero hay una parte que sí. Por ejemplo, siempre que pasa algo en la nación de Israel, y cuando hablo de la nación de Israel o el pueblo judío, me refiero a aquellos que están en aquella zona geográfica. Las personas evangélicas, sobre todo un sector del pueblo evangélico, se alarman mucho, incluso algunos defienden a ciegas a la nación de Israel. Ellos solo siguen noticias, información y publicaciones que hablan a favor de las actitudes de Israel. Es como si Israel nunca hiciera nada malo, es como si Israel nunca se equivocara, es como si Israel nunca actuara de una manera mala, es como si Israel siempre actuara bien, es como si Israel siempre fuera una víctima. Debemos entender algo. A lo largo de la historia, esa nación ha dado mucho la espalda al Señor. Sabemos que esa nación fue la principal precursora de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que pasar, tenía que suceder, no es algo que nos sorprende. Estaba en la Escritura, iba a ser rechazado por los suyos, iba a ser rechazado por sus compatriotas. Sabemos que muchos de esos judíos, muchas personas de aquella nación rechazaron el Evangelio, muchos de aquella nación rechazaron el mensaje que iba llevando el apóstol Pablo. Los judíos, las personas de aquella nación han sido unos opositores feroces al Evangelio y a la precursión, a la expansión del cristianismo por diferentes zonas geográficas. Entonces debemos ser conscientes de que esa nación muchas veces ha dado la espalda al Señor, ese pueblo muchas veces se ha rebelado contra el Señor, se ha enemistado contra el Señor. Entonces no podemos pretender verlos solamente como víctimas de este mundo, como si fueran personas que desean obedecer a Dios, estar bien con Dios y el mundo no les deja y el mundo los odia, porque realmente no es lo que muestran las Escrituras, no es lo que muestra la palabra de Dios. Hay una mala costumbre de que personas viajan a Israel, viajan a Jerusalén y cuando vuelven a veces hablando hebreo, vuelven cambiando la decoración de los templos de sus congregaciones, empezando a usar algunas cosas propias del judaísmo, que es curioso porque muchos incluso usan cosas propias del judaísmo moderno, pero para nada propias del judaísmo de la época de Cristo y de la época de los relatos bíblicos, pero por desconocimiento lo hacen. Cuando pasa algo, levantan muchas oraciones por Israel, se preocupan mucho por Israel y es cierto, orad por la paz en Jerusalén, debemos orar por la paz en Jerusalén, está escrito en la Escritura y oramos por la paz en Jerusalén. Pero por ejemplo, la Escritura también dice que debemos levantar oraciones por los que están en el gobierno, por los presidentes, por reyes, por los gobernadores. Debemos orar por ellos para que haya paz también donde nosotros vivimos, para poder vivir en paz. Por otro lado, también la Biblia dice que quiere que la Escritura nos llama a que en todo lugar se levanten manos santas y se hagan oraciones por todos los hombres.
no solo por Jerusalén, sino por todos los hombres. Yo le preguntaría a esas personas, ¿oras por los que están muriendo de hambre en África? ¿Oras por la iglesia perseguida? ¿Oras por los cristianos que están presos en países como la China? ¿Oras por cristianos que están siendo asesinados en lugares como Corea? ¿Oras por creyentes que están siendo perseguidos en zonas musulmanas? ¿Oras por aquellos que no conocen el Evangelio en tu barrio? ¿Oras por los presidentes de tu nación? ¿Oras por los gobernadores de tu nación? ¿Oras por las autoridades? ¿Oras por todos tus hermanos? Es decir, nuestro corazón muchas veces se mueve rápido hacia Jerusalén, hacia Israel, y cogemos ese texto, ¿no?, de que hay que orar por la paz en Jerusalén, y simplemente quedamos como si solo hubiera que preocuparse por Jerusalén, como si solo hubiera que preocuparse por la nación geográfica de Israel, como si todo el mundo girara en torno a Israel, como si toda la historia girara en torno a Jerusalén. Y ahí es donde hay un gran error. Cuando nosotros leemos partes de la Escritura sin leer toda la Escritura, podemos llegar a comprender eso, pero nosotros debemos ver la Escritura según lo que nosotros tenemos. La Escritura ha sido revelada progresivamente. Nosotros sabemos que desde que se escribe el primer libro de la Escritura hasta que se completa el canon de la Escritura pasan muchos años. Toda la gente no ha tenido siempre la misma cantidad de libros revelados, pero nosotros tenemos un privilegio, que tenemos toda la Escritura. Tenemos todo el canon bíblico, entonces tenemos una visión global del plan de redención de Dios. ¿Y qué vemos en ese plan? Vemos que ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es el pueblo de Dios? Ya no hay judío ni gentil. Eso está en la Escritura, que rompió la pared intermedia y de los dos pueblos y hizo uno solo. Eso está en la Escritura. Porque no todo el que es de Israel es israelita. Eso está en la Escritura. Porque no se trata de circuncisión o incircuncisión. Eso está en la Escritura. ¿Quién es el remanente? ¿Quién es el pueblo fiel? ¿Quién es la nación escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios? Según lo que dice la Escritura, judíos y gentiles que han creído en Cristo. Lo que marca ser pueblo de Dios no es una bandera, lo que marca ser pueblo de Dios no es el lugar donde nacemos, lo que marca ser pueblo de Dios es nuestra posición en Cristo. En Cristo. El pueblo de Dios es el pueblo que está en Cristo. Si tú naces en Jerusalén, si tú naces en Tel Aviv y tú niegas a Cristo, tú no perteneces al pueblo de Dios. Cuando Jesús se dirige a los fariseos, Jesús les dice: vosotros sois del diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A un grupo de fariseos, habían nacido allí, eran originarios de la nación de Israel, pero Jesús no los reconoce como pueblo, no los reconoce como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para él eran hijos del diablo. No importaba dónde había nacido, no importaba que enseñaran la Torá, no importaba su vida, importaba que no estaban en Cristo, importaba que no tenían fe en el Mesías, importaba que rechazaban a Jesús y por lo tanto no pertenecían a Dios. Eso está en la Escritura. Hay algunos versículos que si los cogemos aislados nos pueden hacer pensar otra cosa, pero siempre les daré este consejo, lo doy siempre y yo creo que es importante tener una visión a lo largo de toda la Escritura. ¿Qué dice toda la Escritura del pueblo de Dios? No qué dice Génesis, no qué dice Éxodo, no qué dice Deuteronomio, no qué dice toda la Escritura. ¿Qué ha ido mostrando Dios a lo largo de la Escritura sobre el pueblo de Dios? Hay muchas personas que han caído en una idolatría judaica. Hay muchas personas que por una mala comprensión de las Escrituras, su corazón ha hecho de Jerusalén o del pueblo judío un ídolo. Cuando muchos de esos judíos, si los tuvieran delante, los rechazarían. Ustedes sabían por qué lo que nosotros somos para muchos judíos. Perros, literalmente perros. Perros, es la palabra que usaría para referirse a los gentiles, perros. Los judíos más ortodoxos, los judíos más fieles a sus tradiciones nos considerarían perros, ni siquiera comerían en nuestra mesa. Y rechazan a Jesús como el Mesías porque ellos están esperando a su Mesías. Y ustedes los van a llamar hermanos, aunque les llamen perros y aunque rechacen a su Señor, los llaman hermanos. Eso es un fuerte desconocimiento de las Escrituras. Un fuerte desconocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no se trata de dónde hemos nacido. Es decir, si mi mujer se queda embarazada
y yo te digo, mira, vamos a que dé esa luz en Jerusalén, en Tel Aviv, en cualquier lugar de allí, ahora ya podemos decir que nuestro hijo es parte del pueblo de Dios porque nació allí. Pero no es así, no es así. Ni siquiera nuestro hijo, por ser nuestro hijo, sería parte del pueblo de Dios. En el día que él nazca de nuevo, el día que él esté en Cristo, el día que sea llevado de las tinieblas a la luz, ese día pertenecerá al pueblo de Dios, al remanente de Dios. Así que yo les animo a no mirar versículos sueltos, sino tener una concepción general a lo largo de toda la Escritura de lo que podemos llamar el pueblo de Dios. Y sí, yo oro por la paz en Jerusalén, pero también oro por la paz en China, también oro por la paz en Colombia, también oro por la paz en Bolivia, también oro por la paz en Brasil y también oro por la paz en España. ¿Por qué? Porque tengo la firme convicción de que debemos orar por la paz en todos los lugares, por donde sufren, donde hay necesidad y donde carece de personas, donde hay personas que no conocen el Evangelio, y oramos por ellos, por la iglesia perseguida, y oramos por el pueblo de Dios, y oramos por el pueblo de Dios, por todos aquellos que han creído en Jesucristo. Espero que no les ofenda este mensaje, pero yo les llamo a guardar su corazón con esa idolatría que ha dado lugar a movimientos judaizantes, a judaizar el cristianismo en algunos sectores, a judaizar algunas prácticas. Algunas personas no han entendido toda la Escritura y se han quedado con una parte. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Toda la revelación de Dios, porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces tenemos toda la palabra, tenemos la palabra que los profetas hablaron al pueblo, pero tenemos también las palabras de Cristo y sus apóstoles, y debemos entender el completo. Todo lo que se dice de un tema, no un versículo, sino todo el pensamiento bíblico sobre ese asunto. Así que sí, amo a la nación de Israel, oro por la nación de Israel, igual que amo el resto de naciones de este mundo que han sido personas creadas por Dios y que merecen mi amor y merecen mis oraciones, pero todos por igual, todos por igual. Oro por los gobernadores, oro por los necesitados, oro por la iglesia perseguida. Pero yo creo firmemente, según mis convicciones bíblicas, que el pueblo de Dios no lo determina una bandera y no lo determina dónde hemos nacido, que el pueblo de Dios es aquel pueblo que ha sido salvo en Cristo, redimido en Cristo, y ese es el remanente, aquellos que son pueblo de Dios por la fe, por la fe. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre, y ayúdennos compartiendo este vídeo con más personas para llegar cada día a más gente a través de las redes. Un fuerte abrazo desde Barcelona.